Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Es una bendición estar aquí en este lugar, en este templo que hemos designado como Casa de Dios, reunidos como iglesia, donde la iglesia se reúne. Y pues el día de hoy vamos a la palabra de Dios. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. El día de hoy veremos el tema número 7 de la serie Cuidando el Rebaño. La segunda carta a los Corintios, la cual estamos estudiando versículo a versículo. Ya llegamos al capítulo 4, ahí la llevamos, no llevamos prisa tampoco. Así como estudiamos la primera carta versículo a versículo, pues primeramente Dios vamos a finalizar esta segunda carta. No sabemos exactamente cuándo, porque bueno, luego se atraviesan cosas como el año pasado y así, pero bueno, sabemos que el Señor nos está hablando cada enseñanza, cada viernes, y sabemos que nos seguirá hablando. El título es Tesoros en vasijas de barro, en vasijas de barro. Tomamos como base el versículo 7 del capítulo 4 y vamos a abarcar desde el 7 hasta el 18. Vamos a acabar el capítulo 4 el día de hoy. Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Yo creo que todos aquí hemos escuchado alguna vez la palabra autoestima. ¿Quién no ha escuchado esa palabra? No es una palabra nueva relativamente, pero también muy popular a la vez. Autoestima es un conjunto de percepciones, de pensamientos, de evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, dice esta definición, es la evaluación perceptiva de nosotros mismos, es lo que pensamos nosotros de nosotros mismos. Y es inevitable evaluarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, si vamos a aplicar para un trabajo, si pasas tú por un lugar y ves que se está aplicando o que se está contratando personal, pues obviamente tú vas a tener que evaluarte a ti mismo para ver si calificas o si llenas el perfil para ese trabajo, ¿cierto? O sea, ahí se tiene que hacer uso de esta percepción propia, ¿no? ¿La hago o no la hago para el trabajo? ¿Cómo haríamos, por ejemplo, una audición para un coro? Si hiciéramos una audición para el coro del grupo de alabanza, pues yo creo que cada uno sabe ya cómo canta, o sea, ha autoevaluado, y algunos dirán, pues yo sí la hago, otros, pues yo canto así como la chimoltrufia, así que pues no la hago, ¿no? Ni modo, tienes que evaluarte a ti mismo. ¿Cómo, por ejemplo, nos animaríamos a escalar una montaña o a correr un maratón si primeramente no nos evaluamos a nosotros mismos? Esto pues es algo normal y no debemos de satanizar, por un lado, todo lo que tiene que ver con autoestima o con la percepción de uno mismo. Al contrario, hay que ver lo que es la autoestima, pero de manera bíblica. La Biblia sí nos muestra cuál es el concepto que debemos de tener acerca de nosotros mismos. El concepto que tengamos de nosotros mismos, de hecho, va a definir en la manera en la que enfrentamos la vida como cristianos. Específicamente vamos a ver hoy dos aspectos: el ministerio y el sufrimiento en el ministerio. Y quiero aclarar que esto no va únicamente dirigido a pastores, a ministros, a maestros o a personas quienes están sirviendo a la iglesia, porque todos, vamos a ver más adelante, en capítulo más adelante, como todo creyente, todo hijo de Dios, has recibido un ministerio, el ministerio de la reconciliación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que nadie queda excluido de esta enseñanza, aunque el apóstol Pablo va a tratar un tema ministerial, pero todos vamos incluidos, a no ser que no seas hijo de Dios, a no ser que no hayas nacido de nuevo. Bueno, entonces no te aplica, pero sí te aplica el arrepentimiento para el perdón de pecados, el cual el Señor siempre tiene abierto y siempre está llamando y está listo para salvar y para perdonar a aquel quien se arrepiente. Si nosotros nos evaluamos a nosotros mismos bajo los estándares del mundo, porque hay una autoestima según el mundo, y si nosotros nos evaluamos a nosotros mismos bajo esos estándares del mundo, vamos a tener muchos problemas, vamos a tener muchos conflictos con el ministerio y con el sufrimiento que trae consigo el ministerio y la vida cristiana. En la porción bíblica de hoy vamos a ver la necesidad de evaluarnos a nosotros mismos con la medida bíblica. Si abriste tu Biblia, ahí en el capítulo 4 de 2 Corintios, esta sección que estamos viendo tiene un título: Viviendo por la fe. La versión Reina Valera así lo tiene. De hecho, yo estaba debatiendo cómo le ponía de título, y creo que igual que otros pastores, amigos, creo que lo que más batallamos de una enseñanza es ponerle el título, porque tratamos de que el título abarque todo lo que está hablando la porción que vamos a enseñar, y a veces es complicado porque se tocan varios temas, y sobre todo en esta segunda carta a los Corintios. Pero podríamos decir que es Tesoro en vasijas de barro como subtítulo, Viviendo por la fe.
Recordemos que en esta segunda carta Pablo está defendiendo su ministerio, el cual ministerio que había sido desacreditado, que había sido difamado por falsos apóstoles a los que los corintios les habían permitido entrar. Ya de allí, desde el contexto de esta carta, nos empieza a mostrar que el ministerio trae consigo sufrimiento. Un conocido pastor o predicador de hace algunos años tenía un seminario bíblico, y cuando él hacía este filtro para admitir a los que iban a estudiar en el seminario, les empezaba a hacer una serie de preguntas para ver si calificaban para estudiar en su seminario o instituto bíblico. Y les hacía preguntas así como que: ¿estás listo para que todo el mundo te calumnie, para que te traicione? Así como que si los estuviera desanimando. Y cuando él veía que no se cuarteaban, decía: no, pues sí le entro. Entonces él decía: bueno, bienvenido. Pero cuando los veía así como que: ay, bueno, yo pensé que ser ministro era nomás pararse ahí, que todos te pongan atención y ponerte una corbata y un traje. Y no, mijo, eso es solamente lo que se ve arriba, pero abajo hay todo una serie de cosas, de trabajo y de sufrimiento también, ¿no? La defensa de Pablo aquí en esta segunda carta, lo que hemos visto hasta ahora, es muy interesante, porque Pablo no se aísla. O sea, aunque está defendiendo su ministerio, no dice: yo soy el apóstol Pablo, y yo estoy acá y ustedes están acá y los falsos apóstoles están acá. No. Él se pone al mismo nivel que todos los creyentes, y esto lo hemos visto. El Señor Jesús murió por todo el mundo. Es lo que nosotros vemos en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, y con ese mundo habla de la raza humana, del ser humano. Murió por todos, y por todos derramó su sangre el Señor Jesús. Aunque algunos enseñen que solo por algunos cuantos, no sé cómo leen Juan 3:16, pero nosotros vemos que el Señor derramó su misma sangre por todos, de tal manera que todo aquel quien cree pues viene a disfrutar de la misma vida eterna que recibe cualquier otro. O sea, el que ya es pastor, no sé, ministro como el apóstol Pablo, que ha plantado muchas iglesias, y el cristiano que se acaba de convertir hoy, hace una hora, pues disfrutan de la misma vida eterna. En el cielo no va a haber como que niveles, ¿no? Por acá están los VIP, por acá están... No. Y Pablo es consciente de esto y enseña esto, y les dice que pues él está en la misma barca que todos ellos en cuanto a la vida eterna. El apóstol Pablo habló previamente del triunfo en Cristo. Hay un triunfo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué consiste este triunfo en Cristo? La vida cristiana en sí misma es de triunfo, es de victoria. ¿Por qué? Porque Cristo es el vencedor. Cristo venció a la muerte, venció al pecado y venció a Satanás. Y nosotros los creyentes no hicimos absolutamente nada para ganar esa victoria. Cristo ganó solo esa victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. No necesitó la ayuda de absolutamente nadie. Él dijo: ninguno me quita la vida, yo la doy. Entonces Él no necesitó nuestra ayuda. Nosotros simplemente nos montamos en este carro, en la alegoría que está hablando el apóstol Pablo, en este carro que va jalado por caballos y que lleva al general victorioso. Simplemente nos subimos y Él es el que tiene todo el mérito, pues nosotros no hicimos nada para obtener esa victoria. Y veíamos en los capítulos anteriores, en los versículos anteriores, cómo este incienso que se quemaba como de celebración, pues para algunos era un aroma de muerte, pero a otros era un aroma de vida, de victoria. Y ese es el aroma que nosotros como creyentes debemos de despedir, que debe salir de nosotros, oler a Cristo, que no solamente digamos que somos cristianos, sino que nuestra vida, pues de ella fluya este olor a Cristo. Y en el capítulo 2, versículo 16 de esta segunda carta a los Corintios, Pablo preguntó: y para estas cosas, o sea, para llevar el olor de Cristo por todos lados, ¿quién es suficiente? O sea, ¿quién es suficiente para eso? ¿Quién por sus propios méritos despide ese olor a Cristo? Nadie. Y Pablo se incluye allí, ni yo, nadie somos suficientes para despedir y para llevar este aroma de Cristo a todos lados. Y desde esta idea desarrolla que fuimos capacitados por Dios para ser ministros de un nuevo pacto. Él lo dijo así: somos ministros competentes de un nuevo pacto. Pablo, Timoteo, Silvano, sus colaboradores, pero también los creyentes allí en Corinto, habíamos sido y hemos sido capacitados para ministrar. Somos ministros de un nuevo pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de la alianza, el pacto de la sangre de Cristo, el cual es superior a la ley, y esa ley la cual nadie puede cumplir. Estoy diciendo esto porque ya lo vimos, ¿no? Es simplemente un repaso. Los falsos apóstoles que se introdujeron a Corinto, a los cuales los corintios les dieron la bienvenida, les enseñaban esto. Nosotros
cumplimos la ley y nosotros traemos cartas de recomendación y confiaban en ellos mismos y le hacían como que cumplían con la ley, pero nadie puede cumplir con la ley. La ley vimos que tiene ese propósito de mostrar lo pecadores que somos y mostrar que no podemos cumplirla. ¿Para qué? Para que veamos a Cristo, quien la cumplió por nosotros y quien hizo todo por nosotros y nos arrojemos en sus brazos. Es el Evangelio de Cristo lo que les quita el velo a todos aquellos quienes han creído en Él. Vimos que aquellos quienes no han creído en Cristo tienen un velo no solo sobre sus ojos, sino sobre su corazón para que la luz de Cristo no les resplandezca. Pero cuando creen en el Señor, entonces este velo les es quitado. Así que, mis hermanos, no vale la pena adornar el mensaje. No vale la pena tratar de endulzar el Evangelio. No, el Evangelio es como es. No podemos ponerle o adornarle, no, es como es. Tenemos que mostrar al hombre su condición de que no puede cumplir la ley, de que nació en pecado y de que no hay nada que pueda hacer para agradar a Dios. Dice la palabra que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Lo dice la palabra y hay un canto que compuso nuestro amigo el pastor Chuy García que dice así, ¿no? Nuestras obras delante de ti como trapos de inmundicia son. ¿Qué tal? ¿A quién le sube la autoestima eso, no? Es lo que estamos viendo, ¿no? Así que no vale la pena adornar el mensaje, endulzar el mensaje, usar métodos como para hacer atractivo el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no necesita ser adornado, no necesita presentarse como atractivo. Cuando nosotros hacemos uso de estos métodos, lo que estamos haciendo es hacer equipo con Satanás. Y si vamos siguiendo con atención la línea de pensamiento de estos primeros capítulos, este resumen, nos vamos a dar cuenta de que el hombre no es exaltado. En la Biblia no nos enseña tal cosa como que tú eres lo máximo, tú eres campeón, tú eres emprendedor. No, podemos ver que el hombre no es exaltado. Es más, aquí en este mismo capítulo 4, pero en el versículo 5, fíjate cómo el mismo apóstol Pablo escribió esto. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y ahorita vamos a ver por qué. No nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor. Y yo oro cada día y le pido al Señor para que nuestras vidas, nuestra vida cotidiana, nuestras redes sociales reflejen a Cristo. Más de Cristo y menos de mí. Eso es lo que nosotros oramos. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahí es en donde queda el hombre. ¿Dónde está la exaltación del hombre? Por ningún lado, pero sí la exaltación de Cristo. Ese es el mensaje que tenemos. Ahora sí vemos la porción que vamos a iniciar a ver, capítulo 4, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y a qué tesoro se está refiriendo? Según el contexto, al tesoro del Evangelio. O sea, el Evangelio ya es un tesoro, no necesita adornos, no necesita modificaciones, es un tesoro. Este nuevo pacto o Evangelio, el cual trae consigo perdón de pecados. ¿A quién? A todo aquel quien cree. Este tesoro del Evangelio, el cual libera de la esclavitud del pecado y del Dios de este siglo a todo aquel quien cree. Este tesoro del Evangelio, el cual traslada del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo, a todo aquel quien cree. Este Evangelio, el cual nos otorga bendiciones espirituales en Cristo a todos aquellos quienes hemos creído. Este tesoro, el cual nos va transformando de gloria en gloria a la imagen de Cristo cada día. ¿Tú crees que necesita modificaciones o adornos? Él es un tesoro y aquí hay una pregunta, la cual voy a hacer un poquito más adelante, porque no acabaríamos de describir el poder del Evangelio. El apóstol Pablo dijo a los romanos, no me avergüenzo del Evangelio. Así como está bien, no necesita que yo le ponga de mi cosecha, porque es poder de Dios para salvación y no terminaríamos de describir el poder de Dios. Y aquí Pablo se limita a ponerlo en una sola palabra, tesoro, es un tesoro. ¿Cuántos dicen amén? Un tesoro, lo cual asociamos inmediatamente con algo valioso, ¿no? Un tesoro es algo muy valioso, es algo que es deseado por todo mundo. Y la pregunta que yo tengo para ti y para mí en este inicio, en esta introducción es, ¿qué es lo que estamos atesorando nosotros? O podría plantearla de otra forma, o plantearla de otra forma. Para ti, para mí, ¿el Evangelio es un tesoro? La respuesta no debe de ser figurada. Ay, sí, el Evangelio es un tesoro, qué bonito. No figurada, sino una respuesta concreta. O sea, ¿mi vida refleja que veo el Evangelio como un tesoro?
Porque en donde estén mis afectos, en donde estén mis preferencias, allí es lo que está, en donde está mi tesoro. Dicho en palabras de Jesús en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El corazón son nuestros pensamientos, son nuestras inclinaciones, nuestra voluntad, aquello por lo cual nosotros nos movemos. ¿En pos de qué nos estamos moviendo? ¿En pos de qué, o alrededor de qué giran nuestras actividades? Yo puedo decir, el Evangelio es mi tesoro, pero mis actividades giran en torno a todo menos a la palabra, menos a lo que tiene que ver con Dios. Más bien gira todo en torno a mí, y busco darme placer a mí mismo, y busco que me agraden a mí. Entonces, no me vengas con que el Evangelio es tu tesoro. A lo mejor lo cantas muy bonito, ¿verdad? Pero de eso a que sea una realidad es muy, muy diferente. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Quitar el tesoro del Evangelio para poner al hombre es algo absurdo. Y yo diría que no solo es absurdo, sino que es un crimen, ¿no? O sea, quitar ese tesoro y poner a un hombre falible, un hombre humano y pecador, es un crimen. Y esto incluye a los creyentes, quienes le dan más valor a cosas terrenales y que menosprecian el Evangelio, pero incluye también a iglesias, a congregaciones, las cuales menosprecian el Evangelio, la palabra tal y como es, para poner al hombre como si fuera un tesoro. Nada más analiza las canciones, por ejemplo, que suenan alrededor de la radio cristiana. Y pensemos la radio en inglés, ¿no? La que es BJ, la que suena aquí en Houston. Si sabes un poquito de inglés, pues te vas a dar cuenta de cómo está el asunto, ¿no? You say I am loved, y tú dices que me amas y que cuando ya no puedo más, tú estás conmigo, y todo es yo. Pero veo en los salmos que dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Entonces, ¿cómo está el asunto, no? Eso nos da un termómetro de lo que nosotros aceptamos y consumimos y aplaudimos y de lo que nos llenamos. Pero hay iglesias, como decía, que menosprecian el Evangelio y ponen al hombre como si fuera un tesoro, un tesorito, ¿no? Quitan el tesoro del Evangelio y ponen al hombre como el tesoro. Ahora, si el tesoro es el Evangelio, entonces, según Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿nosotros qué somos? Te hemos dejado claro que el tesoro es el Evangelio. Entonces nosotros como hombres, como creyentes, ¿qué somos? Dice el texto, que somos vasos de barro. En aquel tiempo se utilizaban mucho los recipientes de arcilla. Ahí en la imagen que teníamos para la enseñanza aparecía un recipiente de arcilla, el cual se usaba para todo tipo de cosas. Y estos recipientes de arcilla no eran nada especial. O sea, se rompían y pues adquirías otro rápidamente. No había algo de qué jactarse, de decir, oh, mira mi recipiente de arcilla, mi vasija de arcilla, oh, mira qué bonita. No, era lo más común en aquel tiempo. ¿Cómo lo podríamos trasladar la ilustración de esta vasija de barro a nuestro tiempo? Bueno, yo sé que aquí está lleno de latinos, ¿no? De diferentes países, etcétera, ¿no? Y nosotros los latinos, y hablo por nuestra raza, no sé si sea así en otras porque no conozco, ¿no? Pero tenemos esta costumbre como de comprar el vaso o el recipiente de la mantequilla, si lo has visto, uno cafecito, y ya cuando se acaba la mantequilla, pues lo lavas, ¿verdad? Y ahí te sirve para echar el pozole, y ahí lo utilizas, ¿no? El de la crema, ¿qué tal? El de la sour cream, ¿no? También es grande, se acaba la crema, no lo tiras, ¿no? ¿Cómo crees? Lo lavas y ahí lo utilizas para la sopa, ¿no? Ese es el Tupperware de las mamás latinas, ¿no? O sea, y cuando tú, bueno, yo cuando veía a mi mamá con esas ondas decía, ay, mamá. O sea, yo no me enorgullecía del bote de la mantequilla y de la crema, así como que, oh, mira mi bote, no, está increíble, ¿no? No, para nada, no es algo de lo cual podamos presumir, nadie anda presumiendo eso. En contraste con la idea del mundo de vernos a nosotros mismos como gente de éxito, gente emprendedora, la Biblia nos ubica. O sea, la Biblia no nos tira al piso y nos aplasta y no nos sirves para nada, no, simplemente nos ubica. Jesús no dijo que seamos buenos. Sería bueno para definir nuestro concepto de autoestima o de una percepción de nosotros mismos. Veamos qué fue lo que enseñó Jesús. ¿Qué dijo Jesús de nosotros mismos? En Mateo 7:11 Jesús dijo claramente, pues si vosotros, diga yo, ahí te va lo que dice Jesús de ti y de mí, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, así dijo el Señor. Eso es lo que Jesús dice de nosotros. También en Marcos 7:23 al 25 el Señor dijo que de dentro del corazón del hombre sale
una lista de cosas que ya vimos aquí en una serie que se llama Descubre el inmundo que hay en ti. Eso es lo que la Biblia enseña acerca de quiénes somos nosotros mismos. Y eso es en lo espiritual, ¿no? O sea, tenemos esta naturaleza carnal e inclinada al pecado, de donde salen y tienen el potencial para pecar y hacer todo tipo de cosas. Pero, ¿qué podemos decir de lo social, de lo cultural? O sea, ¿de qué está lleno el cristianismo o la comunidad de creyentes? Bueno, vemos, por ejemplo, en los apóstoles que cuando predicaron, dice la palabra en el libro de los Hechos, que se maravillaban, decían, estos son sin letras y del vulgo, o sea, son raza, no son acá lo más VIP ni la crema innata de la sociedad, son sin letras y del vulgo. Y si vemos qué significa esto en el original, pues está fuerte, ¿no? Pero aquí mismo en la carta a los Corintios, pero en la primera, el apóstol Pablo les dijo, en el capítulo 1, versículo 26, esto es en lo social y cultural: pues mirad, hermanos, primera los Corintios 1:26, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, o sea, ubíquense, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Tú dices que me amas, ¿quién soy yo, verdad? Ahí dice que eres lo necio del mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios. O sea, no somos acá campeones, somos lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la autoestima? ¿Ahí va? ¿Ahí va? Si veníamos así como medios así creciditos, pues ya como que el Señor nos está ubicando, ¿no? Y también el apóstol Pablo les dijo a los romanos en Romanos 12:3, dice esto: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. El que debe tener es lo que ya vimos, ¿no? Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Podemos afirmar entonces, mis hermanos, que lo único bueno que tenemos tú y yo, los hijos de Dios, ¿sabes qué es? Es Cristo, lo cual proviene de Dios. Hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. No somos ninguna creación especial, no. Fuimos creados a su imagen y a su semejanza, la raza humana, punto. Somos salvos si hemos creído, pero no para mostrarnos en una vitrina, ¿no? No, somos salvos para alabanza de su gracia. Y si tenemos alguna cualidad, si tenemos algún don, algún talento, pues nos fue dada por Dios. O sea, no la generamos nosotros, Dios nos la dio. Así que cobra sentido lo que Pablo les dijo a los Corintios también en la primera carta, capítulo 4, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Quién? Pues nadie, tú solito a lo mejor. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibí. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Como si tú mismo lo hubieras generado. Pablo mismo reconocía sus limitaciones humanas. Dijimos que él no se ponía acá arriba. Él reconocía sus limitaciones humanas. Él dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? No era como muchos apóstoles de hoy en día, ¿no? Que la enfermedad es sinónimo de pecado y se enferman los pecadores porque no tienen fe, y cuando se enferman, pues no lo ponen en sus redes sociales, se esconden. Pablo también se entristecía y no lo oculta. Vemos cómo en el libro de los Hechos, ahí aparece cómo Pablo estaba en la lona, estaba deprimido. Él mismo dijo en la primera carta, vine a vosotros con mucho temor y temblor, lleno de ansiedad y de preocupación. Pablo también reconocía que era capaz de pecar. Eso está en Romanos 7:14, en donde dice, ya no hago lo que quiero hacer, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero hacer, hago. Pablo tampoco decía que ya lo había alcanzado, que ya había llegado a la perfección. Yo ya soy campeón, por fe, no, ni por fe. En Filipenses 3:12 decía, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. De hecho, recordemos que Pablo estaba siendo desacreditado ahí en Corinto. Algunas de las cosas que decían de Pablo para desacreditarlo era, por ejemplo, que no era de un aspecto impresionante. O sea, no era alguien que cuando lo veías dices, oh, wow, mira, Pablo, ¿no? No. Y Pablo tampoco discutió a eso. Dice, no, pues tiene razón. Yo no tengo ningún atractivo físico. De hecho, decían que no era muy bueno tampoco. No era buen orador, dice en el capítulo 10, versículo 10. Y él tampoco lo niega. Lo que es, o sea, así es el asunto. Vernos a nosotros mismos como vasijas de barro tiene un propósito. Y continuamos viendo el versículo 7.
y es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder ha de ser de Dios y no mía, no tuya, no del hombre. Significativa, la vasija de barro era lo que llevaba dentro. Lo que hacía significativa esa vasija de barro era lo que llevaba dentro. La mantequilla o la sour cream o lo que le hayan metido después. Eso es lo que la hace significativa. No me importa de que sea de la mantequilla o del sour cream. Pues si está bien bueno el pozole, pues adelante, gloria a Dios, ¿no? Venga. Llevamos dentro nosotros el tesoro del Evangelio. Y eso, mis hermanos, es lo más valioso que tenemos para darle a algún incrédulo, para darle a este mundo en tinieblas. Este mundo que está bajo el maligno no necesita que les hablemos de ¿qué? De que somos muy inteligentes, o de que oramos mucho, o de que siempre hemos estado en la iglesia y siempre en la primera banca, y de que cuando era niño me aprendía los versículos de memoria y todos quedaban impresionados. Este va a ser algo grande cuando crezca. No, el mundo no necesita escuchar eso. El mundo necesita el tesoro del Evangelio. Eso es lo que yo tengo valioso para darle a otro. Pero hemos de saber que cuando predicamos el Evangelio vamos a ser impopulares. Cuando predicamos acerca de este tesoro vamos a ser rechazados, vamos a ser perseguidos. ¿Por quiénes? Por los que se están perdiendo. Por aquellos quienes consideran el Evangelio como un olor de muerte, un olor desagradable. Por aquellos quienes están en tinieblas y quieren permanecer en tinieblas. Por aquellos quienes confían en sus cartas de recomendación o en su propia justicia. Y aquí comenzamos a ver la otra causa por la que debemos de tener una percepción bíblica de nosotros mismos. Y es el sufrimiento por la causa de Cristo. El sufrimiento por el ministerio. Y esto, mis hermanos, ese sufrimiento por causa del ministerio no es nada nuevo. Jesús no lo ocultó. Jesús habló abiertamente de esto. En Mateo capítulo 5, versículo 11, lo dejó de forma explícita. Algo así como: no hay escapatoria, esto va a pasar porque va a pasar. Mateo 5:11 dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. A ver. No dice bienaventurados sois si por sí los vituperan o si los persiguen. No, ¿cuándo? O sea, está dando por hecho que seremos vituperados y seremos perseguidos. Y continúa y dice: y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, cuando esto ocurre, ¿por qué nos queremos cortar las venas con una lechuga y decir: ay, no, pobre de mí? No, Jesús dijo: no te agüites, buen mexicano, sino dijo: siéntete bienaventurado, siéntete dichoso, siéntete feliz, porque si están vituperándote, si te están persiguiendo, si están diciendo cosas de ti y son mentiras, pues es porque estás simplemente despidiendo el olor de Cristo. Estás demostrando con tu vida que te pareces a Cristo. Y Jesús también dijo en Juan 15:20, y ahí te va, dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. O sea, si te fijas, fue algo reiterado en el mensaje de Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. O sea, nadie puede decir: yo soy mayor que Cristo, aunque hay quienes le quieren ganar y quieren ayunar más de 40 días, ¿no? Y así. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. O sea, tampoco crean que es por ustedes, porque soy muy santo. No es por causa de mi nombre, porque llevas el tesoro de mi evangelio, porque llevas mi olor, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces, cuanto más nos parecemos a Cristo, más somos aplaudidos por el mundo. Repito, cuanto más nos parecemos a Cristo, más somos aplaudidos por el mundo. No, nomás era para ver si no estaba dormido. No, más somos aborrecidos por el mundo. O sea, si alguien se parece a Cristo y está brillando la luz de Cristo, no le van a dar un Grammy, no lo van a aplaudir, no lo van a poner en los programas de televisión más famosos y a ponerlo como si fuera lo máximo. No. Juan 15:19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y muchos, cuando experimentan lo más mínimo de oposición como creyentes, se preguntan: ¿por qué a mí? ¿Te ha pasado? No respondas, ¿no? El más mínimo, la más pequeña oposición: ay, ¿por qué a mí, Señor? Y eso pone en evidencia al que pregunta eso, que tiene un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, que tiene un concepto antibíblico de sí mismo. Podríamos responder esa pregunta: ¿por qué a mí?
podríamos responder con esta otra pregunta: ¿y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, ¿acaso eres mayor que Cristo? O sea, Cristo sufrió, tú te pareces a Cristo, despides su olor y tú no has de ser perseguido. No, Jesús dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, ¿te fijas cómo eso responde a un concepto antibíblico de nosotros mismos? La pregunta puede ser: ¿cómo le hacemos para soportar las aflicciones por predicar el Evangelio? ¿Cómo le hacemos para soportar las aflicciones y hacer la obra del ministerio? La respuesta es: no confiando en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, como dijo en el capítulo 1, versículo 9. Es Dios, mis hermanos, quien nos protege, es Dios quien nos fortalece. Y a continuación, en el versículo 8 en adelante, va a describir el apóstol Pablo la fragilidad de estas vasijas de barro. Alguien ponía un ejemplo ahí, me pareció muy chistoso, de las vasijas de barro comparadas con un vaso de unicel, de esos donde viene la sopa Maruchan, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo son estos vasos de unicel? Son frágiles, lo haces así y se rompe. Bueno, vamos a ver entonces cómo es esta fragilidad de los vasos o vasijas de barro. Pero también veremos la fortaleza que nos trae el Evangelio como tesoro. Dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea, estas definiciones que da traen consigo una parte negativa, pero traen también la fortaleza, ¿no? La fortaleza que viene de parte de Dios. Dice atribulados, esta es una palabra griega que significa aplastado, apretado. ¿Alguna vez te has sentido así? Aplastado, apretado, pero dice aquí, mas no angustiados. O sea, no al grado de estar consumidos por la angustia. ¿Por qué? Porque Romanos 8:31 dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso cuando me siento aplastado o me siento apretado, debo de preguntarme, ¿es acaso sentirme aplastado y apretado por la causa de Cristo? ¿O es por mis malas decisiones? ¿O es por mi pecado? ¿O es por mi amargura? ¿O es por las mismas circunstancias que trae la vida? ¿Cierto? Pero si es por la causa de Cristo, puedo decir, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Continúa y dice, en apuros, mas no desesperados. Esa palabra apuros es una palabra que significa perplejidad. O sea, alguien quien está sorprendido. Y esto nos habla de que sí hay una reacción natural cuando somos aplastados, apretados, la reacción natural de sorprenderse y decir, oye, órale, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, sí te sacas de onda. Pero cuando nosotros experimentamos este sufrimiento, sabemos que es el Señor quien nos libra de toda desesperación. Por eso dice, mas no desesperados. Desesperado es la palabra exaporeo y significa estar totalmente carente de camino. Podemos estar aplastados, apretados, sorprendidos por eso, pero no al grado de perder el camino y de no saber y de no tener ninguna respuesta. Hay respuesta en la palabra. El tesoro del Evangelio nos libra de la desesperación porque sabemos que el Señor cumplirá su propósito en nosotros, porque sabemos que el Señor nos está usando. Por eso es importante caminar en la voluntad de Dios. Cuando no caminamos en la voluntad de Dios y nos encontramos con conflictos y consecuencias, es ahí en donde no hay salida, en donde no hay esta certeza de decir, no estoy desesperado, al contrario, no estoy desamparado, sin camino, al contrario, estamos sin camino, estamos mal, ¿no? Por eso la depresión y todo esto. Si alguien experimentó la persecución de forma literal, fue el apóstol Pablo. En muchos de los lugares en donde Pablo predicó, y esto lo vimos en el libro de los Hechos, él tuvo que salir corriendo, tuvo que salir huyendo, así literalmente. O sea, no es como que lo mandaron, no, pues en primera clase, no, salió huyendo. Y detrás de él, los enemigos de la cruz, tratando de perseguirlo, para callarlo. Había lugares en donde los mismos gentiles reaccionaban y lo querían matar, y atrás venían aparte los judíos que no simpatizaban con él y que lo querían callar. Sin embargo, hemos visto en el libro de los Hechos que el Señor nunca lo desamparó. El Señor no lo desamparó. Y esto se lo afirmó en Hechos 18, versículo 9, justo antes de empezar la iglesia en Corinto. Le dijo el Señor, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Por qué? ¿Porque tú eres el gran Pablo? ¿Porque tú eres lo máximo? ¿Porque tú eres el princeso del Señor, el empoderado, el campeón? No, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, no es por ti, Pablo. O sea, no creas que es por ti, es porque yo estoy obrando en esta ciudad y tú eres un instrumento escogido para cumplir este plan. O
O sea, no es por ti. Y continúa Pablo y dice, derribados, pero no destruidos. O sea, a pesar de que muchas veces Pablo fue derribado, y no en forma poética o figurativa. Por ejemplo, en Listra, vemos en el libro de los Hechos que Pablo fue apedreado. O sea, fue derribado al suelo, quedó ahí en el suelo tirado, y dijeron, no, pues ya se murió, lo movieron, o sea, todo así, ¿no? Ya se fueron. Bueno, hay quienes, yo me incluyo, pensamos que allí Pablo murió, literalmente. ¿Quién aguanta una pedrada de estas? Y el Señor lo levantó, el Señor lo resucitó. ¿Por qué? Porque todavía no había acabado con él, todavía no había acabado la obra que iba a hacer usándolo a él. Tenía trabajo todavía para él. Así que podemos ya imaginarnos un poquito cómo era el estado físico de Pablo. Por eso no impresionaba, por eso no tenía un cutis así como de bebé, así bonito, ¿no? Así todo, una sonrisa así, toda blanca, ¿no? No, andaba todo lleno de cicatrices por todos lados. Algunos dicen que tenía como un desprendimiento de retina, tenía el ojo feo, o sea, estaba feíto el apóstol Pablo, no era nada guapo. Y esta vasija de barro, llamada el apóstol Pablo, había sido quebrantada muchas veces, había sido quebrada muchas veces. Por eso dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuántas veces Pablo fue quebrado como vasija de barro? El Señor lo restauró y juntó todas esas partes para que continuara con su propósito, para que siguiera siendo usado por Él. ¿Cuál era ese propósito? Llevar el olor de vida por todos lados. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cómo podemos vencer el temor a la muerte? Porque, mis hermanos, las cosas se están poniendo interesantes en lo que tiene que ver con la sociedad. Hemos visto que el mundo no está mejorando cada vez, está empeorando cada vez. Se está multiplicando la maldad, se están legislando cosas. Ahora estamos en la generación de cristal, en donde no puedes discriminar a nadie, y ese discriminar es igual a decir lo que dice la Biblia, ¿no? Si yo digo lo que dice la Biblia y a alguien le confronta, me está discriminando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Estaremos dispuestos a dar nuestra vida por la causa del Evangelio? Yo pregunto. Y a veces decimos, no, va a llover, no voy. ¿De dar la vida? Bueno, ya ni hablamos, ¿no? Pero vamos a suponer que sí. Como Pablo dio por hecho al principio, ¿no? Cuando dijo, el Señor nos consuela en la tribulación para que podamos consolar a otros. Él estaba dando por hecho, como por fe, viendo que ellos iban a llevar el olor de Cristo por todos lados, que iban a padecer por Cristo. Bueno, vamos a dar por hecho esto mismo, ¿no? ¿Cómo podremos vencer el temor a la muerte? ¿Sabes cómo? Muriendo cada día a nosotros mismos, viviendo a Cristo cada día. O sea, no puedes sentirte humillado. ¿Te has sentido humillado alguna vez? Todos nos hemos sentido humillados. No podemos sentirnos humillados si ya estamos humillados, si ya vivimos humillados. Es como que estás adentro de la piscina, de la alberca, de la pileta, como le llaman en tu país. Estás ahí y de pronto se viene la lluvia y te sales. No, me voy a salir para no mojarme. Es igual. O sea, si me humillan, o según ellos me humillan, pues ya estaba humillado, brother. O sea, ¿que soy qué? Sí. Cuando reaccionamos es porque no nos hemos humillado a nosotros mismos, porque no hemos muerto a nosotros mismos. La vida cristiana no consiste en mostrarles a los del mundo nuestros logros, mostrarles, mira cuántos Grammys tengo, mira cuánto dinero tengo, mira cuánta fama tengo, y así según brillar la luz de Jesús. Eso no es la vida cristiana. Más bien, la vida cristiana, según la palabra, los textos que estamos viendo, consiste en manifestar el carácter de Cristo y hacerlo fielmente. ¿Cómo Cristo demostró su carácter? En Filipenses 2 lo vemos. ¿Cómo? Dando su vida, haciéndose siervo, no escatimando su propia vida y estando en la condición de siervo, dar su vida, darse por nosotros. Eso es realmente brillar la luz de Cristo. Versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Así que vale la pena ser quebrados, ¿no crees? O sea, se cuenta que tienes una alcancía. ¿Se entiende lo que es una alcancía?
bueno, el cochinito. Y esto es porque así es la alcancía, ¿no? No creo que le estoy diciendo que nada. Pero haz de cuenta que tienes esa alcancía que está llena de monedas de oro. Bueno, ¿qué haces? Ay, pobrecito cochinito, no, la rompes para sacar el tesoro que está allá adentro. Bueno, vale la pena que seamos quebrados así como cochinitos para que este tesoro del evangelio resplandezca y brille. En Romanos 12:3 vimos que Pablo habló acerca de este concepto que debemos de tener de nosotros mismos. Dijo que este concepto de nosotros mismos debe de ser conforme a la medida de la fe. Ahí está el subtítulo, ¿no? Viviendo por la fe. Y dice el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿A qué se refiere con esto? Un espíritu de fe no es uno que vienes ahorita al frente y yo te imparto, ahí te va un espíritu de fe, no. No se refiere tampoco a una fe para hacer cosas sin sentido y no. Simplemente se refiere a una certeza en lo que está escrito. Dice, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, dice Romanos 10. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Fíjate qué sencillo es. En la medida que nosotros hablamos y testificamos de Cristo, lo que ha hecho el Señor en nuestra vida es la fe que nosotros tenemos. Yo tengo una gran fe, pero no hablas del evangelio, no hablas de Cristo. Entonces, de lengua me como un plato, ¿no? Hablar el evangelio, hacer la obra de Dios, trae consigo la pérdida de popularidad, trae consigo aflicciones, y es allí en donde se aplica la fe. Seguramente tú ya lo has visto. Cuando te convertiste y empezó simplemente a salir ese aroma a Cristo, ¿a poco no empezaron las reacciones? Estoy siempre hablando de Dios. Sorry, pues no tengo otro tema. Que es gordo, ¿no? Y empezaste a perder un amigo y otro amigo y otro amigo y otro amigo y te quedaste solo, ¿no? Pero el Señor nos ha dado una familia, ¿no? Es maravilloso estar rodeados de una comunidad, de una familia que ama la palabra, que ama a Cristo y que quieren brillar la luz de Cristo y despedir este aroma a Cristo, ¿no? Bueno, hablar del evangelio trae consigo esto, pérdida de popularidad, trae consigo aflicciones, porque a nadie le gusta que tu padre, tu madre, si no son creyentes, te menosprecien y digan, no, has traicionado la fe de la familia. A nadie le gusta eso. Todos amamos a nuestros padres y queremos llevar una buena relación con ellos, pero Jesús lo dijo, ¿no? Dijo, todo aquel quien no aborrezca a padre y madre, y este aborrecer no es odiar, sino no preferirlos por encima del evangelio, quien no esté dispuesto a perder a su padre y a su madre por causa del evangelio, no es digno de mí. O sea, y ahí es donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro son tus padres, más que Cristo, pues hay que te salven tus padres, ¿no? O hay que te salve tu jefe, o hay que te salve tu trabajo, o tu pareja, o qué sé yo, ¿no? Y es allí en donde se aplica la fe. ¿Te fijas cómo la fe es algo mucho más allá que decretar y todo ese tipo de cosas? No, la fe se aplica aquí. Sería algo así como decir, tengo la certeza de que el Señor va a cuidar de mí y que el Señor me va a restaurar cada vez que me quiebren, cada vez que me quebranten. ¿Y qué si me matan? ¿Qué si esto no es solamente un rechazo, sino que ya mi integridad física está en peligro y me matan? No porque yo ande buscando la muerte, sino se da, y en lugares, en algunos puntos del mundo se da. Bueno, si me matan también hay una certeza, y dice el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, está la resurrección que pudiera ser de forma literal, como ocurrió con Pablo en Listra. O sea, lo apedrearon, lo mataron, el Señor lo levantó y ahora síguele. Pero si no ocurre una resurrección así, habrá una resurrección de la que habló primero a los Corintios capítulo 15. Vamos a resucitar, vamos a tener un cuerpo de resurrección. Esto es garantía. Pase lo que pase, si somos hijos de Dios, estamos seguros en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y algo que llama la atención, veamos otra vez el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Podemos ver aquí que Pablo se está incluyendo otra vez con los demás creyentes. O sea, está demostrando que él no se sentía superior a los demás creyentes. Yo junto con ustedes, el Señor los va a resucitar a ustedes, me va a resucitar a mí, porque somos sus hijos. Cuando tenemos un concepto de nosotros mismos de acuerdo a la medida de la fe, no nos pesa tener que renunciar a cosas. Mis hermanos,
Me voy a detener allí un poquito. Todavía tengo tiempo. Cuando nosotros creemos en Cristo, le decimos que sí a Cristo, de rebote le decimos que no a otras cosas. Cosas y personas. No estoy diciendo nada fuera de la palabra. O sea, pero vale la pena, ¿no crees? Vale la pena decirle que sí a Cristo y decirle que no a esas otras cosas. A esas otras cosas que el Señor aborrece, esas otras cosas que ofenden al Señor, prácticas, personas, hábitos, etcétera. Cuando nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos de acuerdo a la medida de la fe, no nos pesa gastar nuestros recursos en la obra de Dios, porque hacer la obra de Dios a veces genera gasto, por decirlo así, que más bien lo vemos como una inversión. Si tú, no sé, hiciéramos una reunión en una casa de alguien, ¿no? ¿Quién abre su casa para tener una reunión? Que se diera una situación así. Bueno, te vas a dar cuenta que tener una reunión semanal en tu casa te hace que se incremente la luz, el agua, y que las galletitas, y que el cafecito, y pues genera un gasto. Pues es así. Entonces, ¿estaremos dispuestos a eso o vamos a pasar recibo por todo, no? Ay, pastor, ahorita me gasté un case de agua, un 24 de agua, páguemelo. Bueno, no nos pesa tener que gastar nuestro dinero, o, como dijo Pablo, yo mismo me gastaré a mí mismo por amor a vosotros. Y al contrario, gastar lo nuestro y gastarnos a nosotros mismos es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Tengo 3 años sirviendo como pastor y no estoy tratando de engrandecerme, es para aplicar este principio. Antier me encontré a un amigo que tenía mucho tiempo que no veía. Entonces traía yo la mascarilla y me tuve que quitar la mascarilla para que me reconociera, porque tenía mucho que no nos veíamos. Y cuando me ve, en vez de decirle, qué gusto me da verte, órale, estoy lleno de canas. Yo, ok. Pues a mí también me da gusto verte, brother. Y recuerdo que también el pastor Chuy me hacía bullying por eso, ¿no? Porque me ordenó, nos dejamos de ver y cuando nos volvemos a ver ya me empieza a ver las canas. ¿Qué pasó? Y me hacía bullying, ¿no? Está bien, con gusto lo hacemos. Nos gastamos a nosotros mismos con gusto. ¿Por qué? Porque no nos consideramos a nosotros mismos como valiosos. Versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Esto que acabo de decir es lo que está diciendo Pablo. Todas estas cosas, ¿qué? Padecer, sufrir, incluso estar en riesgo, por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Cuando inviertes tu vida, tu tiempo, tu dinero, renuncias a cosas para hacer el ministerio y le predicas a una persona, y no solo le predicas, sino que la discipulas y ves el resultado y ves la obra gloriosa que hace Dios, no tú, sino Dios por medio de ti, vale la pena. Vale la pena. Y le das gracias a Dios y dices, gracias, Señor. Hemos podido ver nosotros a través de nuestra vida a personas así, en la vida de mis padres, por ejemplo. Mis padres les predicaron a muchas personas, algunos de ellos ya no están con nosotros, entre nosotros, pero están con el Señor. Y vivieron una vida de entrega al Señor y vale la pena, y gracias a Dios, ¿no? Bueno, es un privilegio porque todos esos momentos en los cuales mis papás les dedicaron a esas personas fueron momentos que ellos renunciaron a, no sé, un paseo, unas vacaciones, o simplemente estar acostado en tu casa viendo Netflix, aunque no había Netflix en ese tiempo, ¿no? Pero no sé, viendo la novela, qué sé yo. Es un privilegio. Ahora, a lo largo de nuestra vida también hemos visto personas, seguramente tú también, que, como decimos en México, tiran la toalla, que desertan tanto de la vida cristiana como del ministerio. Esta pandemia que ocurrió, tristemente, pues provocó que muchos ministros tiraran la toalla, que muchos ministros dijeran, no, pues, o sea, ahora que cerramos, nadie contesta el teléfono, piensan que les vamos a pegar el coronavirus por teléfono, hacemos transmisiones, nadie nos ve, nadie nos contesta, nadie responde, y muchos tiran la toalla y dicen, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, no tengo necesidad de estar perdiendo mi tiempo con personas que no les interesa, y tiran la toalla del ministerio. Me ha tocado ver eso, a mí, a lo mejor a ti también te ha tocado ver. Y muchos creyentes también tiran la toalla del cristianismo. ¿Por qué?
Porque fueron atraídos a través de métodos turbios. ¿Qué me ofrecen ahí en la iglesia? No, pues nada, nomás a Cristo. Ah, no. ¿Y qué me ofrecen acá? No, pues el estímulo. Órale, adelante. Y así, ¿no? No hay estímulos acá, más allá del evangelio. ¿Qué más estímulo queremos? Hay muchos quienes fueron atraídos con promesas de salud. Ven a Cristo y el Señor te va a sanar y nunca te vas a enfermar. Ven a Cristo y vas a tener mucho dinero. Ven a Cristo y vas a tener amor. Bueno, otros tiran la toalla del ministerio. ¿Por qué? Porque tienen un concepto equivocado de sí mismos y piensan que no deberían de padecer haciendo la obra de Dios. La pregunta es, ¿cómo no tirar la toalla? Dejándonos de ver como tesoritos, así, y viéndonos como vasijas de barro. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos, no tiramos la toalla, no desistimos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ese es el versículo favorito de los mayores de 40. El cuerpo se va desgastando. Y antes pues me la pasaba, no sé, comprando zapatos y coleccionando, no sé, ropa, no sé qué. Ahora colecciono vitaminas y la pomada de no sé qué, quién sabe qué. El cuerpo se va desgastando. Entonces no tiene sentido confiar en mí, que voy más bien en vez de evolución, en vez de ir evolucionando, voy involucionando, ¿no? No tiene sentido porque este cuerpo va decayendo de forma continua. Sin embargo, lo que dice la palabra, nuestro hombre interior, el nuevo hombre, se va renovando y se va transformando a la imagen de Cristo cada día. Uno de mis pasajes favoritos está en Proverbios 4:18 y viene el caso. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Has salido en la mañana y ves la oscuridad y vas viendo cómo va saliendo el sol, ¿no? Y cómo se va iluminando todo. Cada mañana me toca ver eso, salgo a correr con mi esposa y está oscuro todavía y después vemos cómo se va aclarando y es hermoso ver el amanecer. Así es la senda del justo, que va en aumento hasta que el día es perfecto y el sol está allí a las 12 del día iluminando y calentando con todo su esplendor. La fe nos ayuda a ver cosas desde la perspectiva correcta, nos ayuda a ver la vida desde la vida correcta, o desde la perspectiva, correcta. Si nuestra perspectiva es una perspectiva eterna, la tribulación, ¿cómo crees que será? Será mínima. Todo depende de la perspectiva que nosotros tengamos. Si nuestra perspectiva es así de pequeña, donde quepo nada más yo, cuando viene la tribulación, me ahogo en el vaso de agua. Pero cuando mi perspectiva va más allá de lo terrenal hasta lo eterno, la tribulación viene a ser algo pequeño. Dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea. Hablando de canciones, como mencioné hace rato. En los 90s había por ahí una canción cristiana que decía así, pero esta es una canción buena, ¿no? Decía, cuando pienso en las palabras, tú por mí, así empezaba, ¿no? Después decía, cuando pienso lo que hiciste tú por mí, el amor más grande puedo recibir y 1000 batallas son como un juego infantil. ¿Por qué? Porque hemos valorado, estamos viendo las cosas desde la perspectiva eterna. Es más, no solo son pequeñas las tribulaciones, sino que además las vemos con gozo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué tal? Las vemos como un privilegio y las vemos con gozo. Un ejemplo de esto, de ver las tribulaciones con gozo y como un privilegio, fueron los apóstoles Pedro y Juan, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, cuando fueron, por causa del evangelio, azotados injustamente. Bueno, ellos no fueron al departamento de servicio al cliente a presentar una queja y a poner una contrademanda y a llamar a su abogado, no. Dice Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio, después de haber sido azotados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Si lo vemos desde la perspectiva del mundo, en donde yo valgo mucho, en donde yo voy a estar, en donde me valoren y todo esto, no tiene sentido. O sea, estos están locos.
salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y tú te quieres ir de la iglesia porque no te saludaron. Porque claro, estás ahí, ¿no? Es necesario que veamos nuestra vida desde la perspectiva eterna, lo cual no es fácil. No es fácil ver la vida desde la perspectiva eterna. Pero para eso precisamente nos fueron abiertos los ojos por el Evangelio. El Evangelio nos abrió los ojos, como que nos quitó esa venda y ya no vemos todo desde esta perspectiva terrenal, sino que lo vemos desde la perspectiva eterna. Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿cómo son? Son eternas. Eso es tener el Evangelio como un tesoro, es ver las cosas que no se ven. Es lo que dice Hebreos, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Imagínate a Pablo allí, ¿no? En Listra, ya todos con sus piedras. Y dice, Señor, pues ¿a qué horas vienes a mi rescate? Pues no vino en ese momento, vino después. Pero él nunca perdió la certeza. Fue esa fe la que mantuvo de pie a Esteban cuando fue apedreado también. Cuando dijo, Señor, pues en tus manos encomiendo mi espíritu y no les tomes en cuenta este mal a esta gente, y dio su vida por el Señor. Eso es la vida de fe. Eso es tener un concepto de nosotros mismos conforme a la medida de fe. Así que, para concluir, comencemos a ajustar nuestra vista. Eso es algo que yo no puedo hacer por ti, mi hermano, aunque me encantaría. Me encantaría, no sé, hacer algo, una bomba aquí, qué sé yo, ¿no? Algo explosivo y que todos salgamos con la vista 20-20, ¿no? ¿Sí es 20-20? Sí. Iba a decir 40 y 20, pero no será una canción. Pero que salgamos aquí con la vista espiritual lista. Pero eso no lo puedo hacer por ti. Muy apenas lo puedo hacer por mí y batallo. Pero esto es algo de cada uno de nosotros. Ajustar nuestra vista y disponernos a ver desde esta perspectiva eterna. Vernos a nosotros mismos conforme a la medida de fe. Y cuando nos veamos en el espejo, no ver al campeón y no ver al que merece, no, ver a un pecador que es malo, que es inmundo, pero que fue perdonado y que es una vasija de barro sobre la cual el tesoro del Evangelio ha sido depositado. Que eso es lo que veamos cada día. Y que si hay algo bueno, no es de nosotros, sino es Cristo en nosotros. Así que estemos dispuestos a dar nuestra vida. Eso nos va a enfocar y nos va a ayudar a estar dispuestos a dar nuestra vida, a dar nuestro tiempo por amor. Cuando venimos a la iglesia, por ejemplo, y no estoy tratando de manipular a nadie ni de presionar a nadie, se lo prometo, pero yo entiendo que a veces queremos irnos. Ya llegamos, no sé, un largo día o tenemos hambre, lo que sea, y queremos irnos. ¿Sabes? Salimos corriendo. Yo también quisiera, pero luego me acuerdo que soy el pastor. Pero ¿sabes qué? Es en donde renuncio a mí mismo y digo, ¿sabes qué? Los chilaquiles pueden esperar. Las enchiladas pueden esperar. Voy a darle de mi tiempo a un hermano para saludarlo. Y no nada más, ¿cómo estás? Bien, bye. ¿No? Sino interesarme por él. No decir, ay, pues nadie se interesó por mí. No, yo interesarme por alguien y prestarle mi oído y interesarme, prestarle mi oración, mi número de teléfono, ponerme a su disposición. ¿Te fijas cómo se puede poner de manera tan práctica? No es solamente para pastores, no es solamente para ministros. Cada creyente puede dar de alguna manera su vida por otro hermano, su vida sirviendo en algo en la iglesia, haciendo la gran comisión. Nuestra vida está llena de oportunidades para despedir este aroma a Cristo. Así que disfrutemos de la certeza que nos produce el Señor. Si a ti no te produce certeza esto, no sé qué te puede producir certeza, pero esta certeza no es pasajera, es una certeza que nos mantiene de pie. Por eso decía Pablo, no desmayamos, y le vamos a seguir dando, y le vamos a seguir dando, no desmayamos. Y sabiendo también que si somos quebrantados, el Señor nos va a restaurar. He sido quebrantado, pero he sido restaurado. Y yo sé que tú también has sido quebrantado haciendo la obra de Dios, viviendo como cristiano, pero hemos de ser restaurados. ¿Cuántos dicen amén? Y la certeza culmina con una esperanza de que resucitaremos para estar con Él por la eternidad. No creo que haya mejor motivación que esta. No creo que haya mejor motivo para salir contentos, para salir gozosos de este lugar. Le invito a que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por
la esperanza que nos da tu evangelio, el sentido que le da a nuestra vida tu evangelio. Tú eres el que le da sentido a nuestras vidas, vidas que estaban muertas, y un muerto huele mal. Pero tu evangelio, tu sangre derramada en la cruz, el perdón por nuestros pecados, nos resucitó y ya no olemos a muerto, ahora olemos a ti. Y aunque no es color de rosa la vida, porque consigo trae sufrimiento, el hacer tu obra y el vivir como tú también trae consigo un sufrimiento, pero también trae consigo la consolación. Por esto tú nos hablaste por medio del apóstol Pablo aquí en el capítulo 1, en donde Pablo te alababa y decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Tú nos consuelas, Señor. Tú nos restauras cuando hemos sido quebrantados. Y si hay alguien aquí, Señor, quien ha sido quebrantado por sus malas decisiones, por su pecado, Señor, tú le tienes con vida porque tienes todavía esperanza. Y tú al que viene a ti no le echas fuera, sino que le restauras. Permítenos a nosotros también restaurar a aquellos quienes quieren ser restaurados, quienes reconocen su condición, y como sea que hayan venido del mundo o de estar revolcándose en el lodo, puedan venir y dejarse restaurar por ti, por medio de aquellos a quienes tú designas para restaurar. Que así sea, Señor. Y si hay hermanos aquí quienes han sufrido quebranto por rechazo de su familia, de sus amigos, que hoy puedan disfrutar de esta bendición de ser restaurados por ti, de ser consolados por ti, y de recordar, Señor, que nuestra perspectiva no está en esta tierra, sino que está en lo eterno. Y allí está nuestra esperanza, y allí está nuestro gozo. Por eso podemos decir juntamente con Pablo: yo mismo me gastaré a mí mismo, gastaré de lo mío y me gastaré a mí mismo por tu obra, por tu evangelio. Gracias, Señor. Gracias por la vida de tu Espíritu en nosotros. Gracias por tu palabra, la cual nos alienta, nos anima, y hoy podemos ver quiénes somos, pero podemos ver también el tesoro que está dentro de nosotros, y eso nos llena de esperanza, de ánimo, de gozo, y podemos, Señor, continuar con esta carrera de la fe, una carrera que es victoriosa. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Gracias, Señor. ¿Le puedes dar un aplauso, Señor? Gracias, Señor. Gracias, Jesús.